Hola de nuevo. En esta oportunidad lo que vamos a ver es específicamente lo que se refiere a aire comprimido. En primera instancia vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de compresión de aire, cuando hablamos de almacenamiento y cuando hablamos de tratamiento del aire comprimido, para más tarde poderlo utilizar. En principio lo que estamos viendo es el esquema de un compresor volumétrico. Se llama así porque precisamente lo que hace es modificar el volumen del aire atmosférico, llevándolo a una alta presión, ¿sí? El aire atmosférico se encuentra a una presión determinada y lo que va a hacer el compresor a través de dos pistones o uno en algunos casos, tomar el aire a través de unas válvulas dentro de la cámara de compresión, llevarlo a una determinada presión y en algunos casos ya depositarlo en algún tanque de almacenamiento, o como en este caso volverlo a comprimir para llegar a una presión más alta y recién ahí almacenarlo. El aire comprimido almacenado, luego antes de ser usado, tiene que pasar por una unidad de tratamiento de aire. ¿A qué nos referimos con esto? Que el aire va a tener determinadas impurezas, por unas cuestiones que ahora les voy a pasar a explicar, y lo que vamos a utilizar van a ser este tipo de unidades que se llaman FRL, que se encargan de filtrar, regular y lubricar el aire. FRL precisamente es la analogía a esas denominaciones: filtrado, regulación y lubricación. La unidad de filtrado está compuesta por una entrada y una salida, y lo que va a pasar acá es que el aire, al ser comprimido, llevado desde la atmósfera hasta una unidad compresora, lo que va a pasar con ese aire es que se va a secar en el momento de la compresión. El secado de ese aire va a llevar a que decante partículas de agua, o sea, agua que está implícita, humedad que está implícita en la misma atmósfera. Cuando decanta el agua, bueno, va a tender a ser parte de ese depósito, pero si el agua llega a los elementos, a las canarias, con el tiempo va a oxidarlas, va a taparlas, y entonces lo que va a haber que hacer es tratar en lo posible de sacar todas esas impurezas o esa humedad o esas partículas de agua que van a estar dentro del tanque de almacenamiento del aire comprimido. Y esta va a ser la primera unidad que se va a encargar de eso, ¿sí? Va a dejar pasar la mayor cantidad de agua, va a quedar suspendida, va a quedar depositada, y va a dejar pasar, decía, solamente el aire ya sin impurezas de agua, ¿sí? Esta va a ser entonces la unidad de filtrado. Entra aire comprimido, la cantidad de agua o humedad que pueda llegar a tener queda depositada en el fondo y sale el aire ya más purificado. Tras eso vamos a tener una unidad de lubricación. En algunos casos, algunos equipos necesitan esto y otros no. Algunos sistemas neumáticos necesitan, por particularidades de los pistones o las válvulas, necesitan lubricación, y en algunos casos no las van a necesitar. En el caso que la necesite, vamos a tener esta unidad entonces donde también va a entrar aire comprimido, y lo que va a hacer es generar a través de la misma presión del aire partículas de aceite que ya van a estar depositadas. Es un aceite especial muy liviano que se utiliza para estos temas. Después vamos a hablar de las características del aceite, y genera partículas muy pequeñas vaporizadas de aceite que va a entrar junto al aire al circuito neumático para darle esa lubricación a algunos elementos en caso de que sea necesario. Acá lo que vamos a tener es la unidad de regulación. Esto se va a encargar de regular, de acuerdo a una membrana que tiene incorporada, el caudal de aire que nosotros después vamos a usar en el circuito que queramos alimentar.
Por ejemplo, tenemos alguna serie de pistones, alguna serie de mecanismos, y el aire comprimido que nosotros tenemos en el depósito va a estar guardado a una presión siempre muy alta. Bueno, lo que vamos a hacer con esto es reducir esa presión para que no revienten las cañerías, no rompamos alguno de los elementos que estamos accionando con el aire comprimido. Para una pequeña introducción a eso nada más, después lo vamos a ampliar, es que el aire se mide en bares, que es una unidad que representa una cantidad de kilos de presión en un centímetro cuadrado, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de un bar, hablamos de 1 kilo de presión en un centímetro cuadrado. Cuando hablamos de 2 bar, 2 kilos de presión en el mismo centímetro cuadrado y así, ¿sí? Por lo general, en los tanques de almacenamiento lo que tenemos es aproximadamente 8 bares o 10 bares. Y eso a veces lo tenemos que bajar a 2 o 4 bar para que el sistema funcione en forma óptima. Bueno, de eso se va a encargar precisamente el regulador. Nosotros a través de una perilla vamos a ir pudiendo regular la presión en este muelle, y eso es lo que nos va a permitir, como muestra la animación, nos va a permitir que el aire que ingresa pueda salir con determinado caudal de acuerdo a la presión que nosotros necesitemos. Lo que ya tenemos acá es un esquema de cómo tiene que estar constituida toda la red de aire comprimido. Vamos a tener la unidad de depósito o almacenamiento de aire comprimido. Acá va a estar la unidad de compresión. Esto va a representar una serie de manómetros o relojes que me van a marcar cuál es la presión que tengo almacenada. Válvulas que van a permitir que el aire almacenado sea de alguna forma controlado, ¿sí? La presión la pueda controlar en la cañería. Trampas de agua, ¿sí? Por esto que les decía hace un rato, que el aire cuando se comprime se seca y el agua no desaparece, sino que decanta. Entonces acá en el fondo del tanque tendríamos una cantidad de agua que se va acumulando. Con el tiempo la vamos a tener que sacar, y bueno, vamos a tener válvulas que se llaman válvulas de purga, cuales nosotros vamos a abrir, y en algunos casos son automáticas, y entonces decanta o deja salir el agua almacenada en el depósito. Pero esa parte del agua muchas veces va por la cañería. Bueno, en el circuito vamos a encontrar seguramente varias trampas de agua donde el agua va a quedar depositada ahí. Vamos a evitar que pase por la cañería o que llegue a los elementos que queremos alimentar, y con el tiempo también vamos a tener que ir purgando estas trampas de agua para poder limpiar toda la instalación. Lo que se refiere entonces a aire comprimido, entonces tenemos en un principio lo que se refiere a generación del aire, ¿sí? Llevarlo del aire atmosférico al aire comprimido, para lo cual necesitamos un compresor volumétrico, habíamos dicho. Necesitamos un depósito, un tanque donde podamos almacenar ese aire hasta que lo necesitemos. Tratamiento del aire, para poder purificarlo, regularlo, lubricarlo, ¿sí? Esto estaría ubicado acá. Y a esto le vamos a agregar entonces todo el tema de cañerías y todo el tema de limpieza de esos depósitos a través de las purgas o las trampas de agua en el caso de las cañerías, ¿sí? Tiene que haber una determinada caída en las cañerías para que precisamente exista la decantación de agua, ¿sí? Si no habría un retroceso y nos taparía, por ejemplo, la válvula esta, ¿sí? Si la cañería fuera en vez de para abajo, como está mostrado acá, con una determinada cantidad de grados determinado por metro, que después vamos a ir aprendiendo a hacer ese tipo de cálculos. Este caño estaría por acá arriba, por ejemplo, lo que va a pasar es que el agua en algún momento va a empezar a retroceder y me va a tapar esta válvula, lo cual no queremos, porque después vamos a tener que desarmar todo el mecanismo para poder liberar el sistema. Bueno, después más adelante vamos a ir viendo, esto por ejemplo es el esquema de una válvula 5.2 que ya habíamos visto en otro momento. Más tarde vamos a ahondar precisamente en este tema. Su funcionamiento: entrada de aire comprimido por la vía 1, salida por la vía 2,
o por la vía 4, dependiendo de cuáles son las vías de accionamiento para el mecanismo, ¿sí? La vía 12 es la que va a permitir que se comunique la vía 1 con la 2, y la vía 14 es la que va a permitir que se comunique la vía 1 con la 4. Vamos a aprender a observar bien esta simbología e a interpretarla. Vamos a ver algunos ejemplos que tengan que ver con el funcionamiento de las válvulas en función de los actuadores. Algunos ejemplos nada más. Y eso lo vamos a tratar en algún otro video más adelante. Bueno, espero que por este momento les haya gustado. Si quieren hacer alguna consulta, no hagan más que escribirla y se las voy a estar respondiendo. Bueno, muchas gracias.